Muy buenos días, ya es miércoles 3 de agosto, comenzamos cara a cara. Hoy platicaremos sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco. Como usted sabe, los derechos humanos se han convertido en uno de los debates más importantes que tenemos en nuestro país, diría yo, prácticamente desde los inicios de la alternancia en el poder, al inicio de este siglo, en el 2000. El debate sobre los derechos humanos ha estado siempre puesto sobre la palestra pública, desde las presidencias a nivel federal, pasando por los gobernadores, los presidentes municipales, las creaciones de las distintas comisiones de derechos humanos en el país, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hoy queremos hacer un balance de cómo están los derechos humanos en Jalisco, y comenzamos saludando a Augusto Chacón, quien es nuestro colaborador y director de Jalisco. ¿Cómo vamos, Augusto? Muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días a las y los radioescuchas. Un gusto estar aquí con ustedes. Augusto, pues comenzamos haciendo un balance. ¿Cómo ves la situación de los derechos humanos en Jalisco? Es una situación curiosa la de los derechos humanos. Como bien decías en la introducción, a principios de los 90 fue uno de los grandes temas, fue uno de los gestos con los que el Salinato buscó legitimarse los derechos humanos. Ahí empiezan los escarceos para crear las famosas comisiones de derechos humanos, y al mismo tiempo en Jalisco recuerdo que no es la primera vez que estamos en una crisis de seguridad pública tan acentuada y tan han incidido los derechos humanos, aunque no los vemos, que a finales de los 90 el discurso de la iniciativa privada era: hay que poner retenes, los retenes nos van a dar seguridad, los retenes van a impedir el tráfico de armas, etcétera, etcétera. Y los derechos humanos, o quienes defendían los derechos humanos, se oponían simplemente porque era anticonstitucional, no porque quizá no fuera una medida efectiva. Yo creo que no lo es, pero de entrada era anticonstitucional, y ese debate era muy fuerte. Ahora que regresa, o que tenemos ya casi 10 años con una crisis de seguridad tremenda, ya no oímos esas peticiones de que haya volantas, que se detenga a los coches para revisar si hay armas, cuando es evidente que hay muchísimas armas en la ciudad. Sí. El número de asesinatos, con todo y que el fiscal general del estado ayer informó que hubo un bajón de 14% comparando el mes de julio de 2015 con 2016, es evidente que hay armas. Y el asesinato es una acción criminal que nos evidencia muchas cosas. Primero, que hay gente que anda por la ciudad armada. Claro. Segundo, en total impunidad, ¿no? Que el espacio público les pertenece. Claro. Que son capaces de tirar cadáveres, son capaces de dispararle a la gente en horarios habituales donde las personas van a su trabajo, van a la escuela, y no pasa absolutamente nada. Así que los derechos humanos no son como mucho tiempo se planteó, y me parece que ahorita están de muy bajo perfil, que no hay una defensa muy fuerte de los derechos humanos. De repente aparece el tema de la tortura, el tema de las desapariciones también tendría que ver con derechos humanos. Sin embargo, de años a la fecha, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no levanta la voz, justamente en un periodo de emergencia tan alto, y los derechos humanos son una construcción de futuro, es decir, a partir de las reglas que nos demos y respetemos para combatir a los delincuentes, es como el futuro se nos va a presentar. Si vamos solo a la contención que busca inhibir a partir de la tortura, a partir de golpear, a partir de asustar, no vamos a construir una sociedad segura, no vamos a construir una sociedad propicia para la paz. Así que los derechos humanos, su defensa, son un imperativo en este momento crítico que vivimos para la seguridad pública. Pero Augusto, has dicho que se le ha bajado un poquito el tono al debate, a la apelación, digamos, pública de los derechos humanos. Sin embargo, hace algunos meses recordarás que presentó el CEPAD un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco, con muchos temas. La mayoría de los datos no son nuevos, sino son datos que se toman de las fuentes oficiales para ser analizados, pero al menos hay un par de temas, Augusto, que me parecen muy preocupantes y que ahorita los tocaremos con el fiscal en materia de derechos humanos. Uno, los desaparecidos, que sigue siendo un asunto fundamental para nuestro estado, y otro que tiene que ver con la tortura. El caso de los desaparecidos, creo que, y también, digamos, la tortura, desde la llegada del fiscal Eduardo Almaguer, no sé si estés de acuerdo conmigo, ha habido otra sensibilidad en el tema, a diferencia de lo que pasó con Luis Carlos Nájera, que prácticamente decía que no existía la tortura, que los desaparecidos se habían ido todos de parranda. Es decir, creo que cambió la sensibilidad. Aunque en materia de resultados,
Creo que todavía no vemos prácticamente nada en estos dos ejes. ¿Cómo ves estos dos temas al día de hoy? Y si ves, digamos, una degradación en estas dos materias comparado con sexenios anteriores. Bueno, primero rescatar que sí, que una de las voces constantes en defensa de los derechos humanos, en la alerta sobre la violación de los derechos humanos, es el CEPAD. Sin duda una de las ONGs más importantes que tenemos en el Estado. Sí, hay una nueva sensibilidad. El mismo nombramiento del fiscal que estará aquí de invitado de derechos humanos, Dante Aro, es una muestra de que hay una sensibilidad distinta hacia la protección de los derechos humanos y hasta hacia esos dos temas específicamente. Los desaparecidos, con todo y que todavía las cifras no logran cuadrar y que algunas de las víctimas, particularmente muy audibles, se quejan de la mala atención que se recibe. Me parece que sí, que algo se está haciendo de manera en el distinta. Discurso, ¿no? Porque en los datos no vemos grandes cambios, ¿no? En el discurso. Y en el asunto de la tortura, sí, bueno, ha habido pronunciamientos fuertes para erradicar la tortura, y este es uno de los elementos a resaltar. El nuevo sistema de justicia penal incidirá directamente en la cultura policíaca, si usamos la palabreja que ahora está tan de moda. Lo que vamos a imponer no solo es una nueva manera de ver la ley, sino una nueva manera de aplicarla, y los policías, que tenemos muchísimos de ellos, de los 3 órdenes de gobierno, no están preparados para investigar. Claro. Esa sería una prioridad de derechos humanos. La presunción de inocencia es un cambio cultural tremendo, que ningún policía de ningún rango sea capaz tenga la posibilidad de asumirte como culpable, que es la tradición policíaca. Tú eres culpable hasta que el macanazo compruebe que lo confiesas. Ese es un cambio cultural muy importante. Así que los derechos humanos no solo serán la defensa legal de ciertos modos para tratarnos entre la gente, sino la entrada para cambiar la cultura policíaca, que tendrá que privilegiar la investigación. Y eso no ha sucedido. Pruebas, ¿no? No sacarles testimonios o culpabilidades. Que el testimonio no sea la prueba. La prueba reina está relacionado directamente con esa presunción de inocencia con la que deben actuar los cuerpos policiales. Ahora, lo interesante, si ves los datos, Augusto, es que 3 de cada 4 quejas que recibe la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra la Fiscalía son precisamente contra la policía investigadora. Es decir, que te ilustra de cuerpo entero, de cuerpo completo, los métodos de investigación que siguen utilizando en estados como Jalisco para obtener información, ¿no? Que son pues totalmente al margen de la ley, totalmente violatorios. Y esto me recuerda una frase que nos dijo aquí Augusto en Cara a Cara, el ombudsman del estado, Felipe Jesús Álvarez Cibrián, donde decía, bueno, es que el asunto de la tortura, más allá de los derechos humanos, más allá de todo ese debate, ya no es eficaz. Les decía a los policías, les decía a todos los que están envueltos en obtener pruebas, ¿no? Para poder indiciar. Y dices, cuando un ombudsman piensa de esa manera, o sea, cuando un ombudsman piensa en la eficacia antes que en proteger a los derechos humanos, es que realmente no entiende su chamba. Y no sé qué opinas, pero en realidad algo de lo que está pasando con los derechos humanos en Jalisco tiene que ver con que tenemos un defensor muy débil, con baja credibilidad y con poco impacto en materia de protección de derechos humanos. Sí, sin duda, es una comisión cooptada para, entre comillas, favorecer al gobernante, porque el trabajo de las comisiones de derechos humanos, tanto federales como la estatal, no se ha encargado de hacerle ver al gobernante que proteger los derechos humanos es en su favor. Sí. Que esa tercería que puede ser que existe entre la aplicación de la justicia y la ley le viene muy bien para que la cosa suceda de acuerdo a lo que protestó guardar y hacer guardar. Sí, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha bajado muchísimo el perfil de esta defensa. Acaba de publicar una recomendación para Zapopan que tiene que ver con tortura, que no luce mal, pero sin duda, si no se aplica la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las áreas de derechos humanos de las instancias policíacas a proteger lo que están obligados por ley, lo que el nuevo sistema de justicia penal provocará es una grandísima impunidad, porque los jueces, ante la falla al debido proceso, empezarán a liberar presuntos responsables, y eso pinta gravísimo. Ahora los derechos humanos
desde 2011, desde la reforma constitucional de 2011, son competencia de cualquier funcionario público de cualquier nivel en el Estado. No solo un asunto de policías, ¿no? No solo asunto de policías, y no solo es la tortura, está el debido proceso, que insisto, no es solo palomear una lista en la que vamos acumulando puntos buenos, sino construir hacia futuro una sociedad propicia para la paz. Augusto Chacón, como cada miércoles, muchas gracias por estar aquí en cabina. Al contrario, Enrique, un privilegio, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Ahorita saludamos al fiscal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Les recuerdo los teléfonos en la cabina: 3122-4200, 3122-4266. Nos puede mandar también un WhatsApp al teléfono 3318-8076-41 o un tweet @Zona 3 Noticias. Regresamos. 9 de la mañana con 17 minutos y ahora sí saludamos a Dante Aro, él es fiscal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Dante, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo para todo el público auditorio. Gracias. Dante, ¿llevas cuánto tiempo en el cargo? 10 meses y días. Sí. 10 meses. ¿Qué has visto? Supongo que ya después de 10 meses tienes un balance, un diagnóstico. Tengo entendido que están también trabajando en un diagnóstico en materia de combate a la discriminación, en un diagnóstico que van a presentar. ¿Qué has visto en estos meses al frente de la Fiscalía de Combate, digamos, de protección a los derechos humanos? Mira, puedo decir que en esta nueva etapa que yo le llamo de la Fiscalía, a partir del 9 de julio de 2015 hay una transformación. El nombramiento por parte del gobernador del licenciado Eduardo Almaguer Ramírez y luego la ratificación del Congreso en su persona hace, a final de cuentas, que se traiga una nueva visión. Desde luego que este cambio se ha venido dando en diferentes ejes. Afortunadamente tengo la honrosa invitación para poder participar de manera muy orgullosa con lo que nosotros veníamos realizando y poniendo todo el trabajo, todo el talento y tratando de incidir desde nuestra trinchera en que puedan cambiarse las cosas. En materia específicamente de la Fiscalía de Derechos Humanos, sí, que es donde nos corresponde, tenemos nosotros un área que significa la parte de atención a víctimas, testigos ofendidos del delito, que se le tiene que dar un tratamiento. Hay que robustecer esa parte y hemos estado trabajando. En la parte que tiene que ver con seguimiento a las quejas y recomendaciones de los organismos defensores de derechos humanos, especialmente la Comisión Nacional y particularmente la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para poder darle tránsito a todo eso. Y luego viene la parte de lo que significa la audiencia ciudadana, el entender, el acercarse a las diferentes organizaciones y sobre todo la parte de capacitación para, en materia de derechos humanos, a los funcionarios de la Fiscalía que pueden hacer. En ese rubro hemos nosotros visto y son grandes retos, grandes desafíos, porque la problemática que estamos hoy viviendo es una problemática que no es nueva, que ha venido transitando de lustros para atrás y que ha venido hoy, en el final de cuentas, en algunos temas muy importantes, siendo más sensible. Pongo el caso específicamente de la denominada alerta de violencia contra las mujeres. Una cultura machista, misógina, inclusive patriarcal que tenemos en nuestro Estado-nación, en nuestro país, cambiarla de la noche a la mañana no es fácil, es decir, son décadas. Simplemente hoy lo que se hace es hacer el reconocimiento de una problemática y empezar a transitar, desde luego que son varias rutas, acciones urgentes, inmediatas, mediatas y de largo plazo que se tienen que trabajar. En eso hemos venido incidiendo, pero hay temas sobre la agenda en donde la Fiscalía participa en mesas de trabajo conjuntamente con otras instituciones, con ONGs, con una serie de sectores para poder transitar realmente hacia tener una respuesta. Y está, como ya bien se dice, el tema específicamente de la mesa de desaparecidos, sí, la parte que tiene que ver con lo de tortura y atención a víctimas. Son temas, junto con el migrante, son temas que hoy, junto con lo de la alerta de violencia contra las mujeres, son dentro de las diferentes temáticas, son las más sensibles y que se le ha dado desde luego un apoyo a raíz de una instrucción para poder echar todos los esfuerzos que se han venido encaminando. Desde luego yo te puedo platicar en cada una de las áreas los esfuerzos que se han venido dando y empezamos de alguna manera a ver, ahora sí como dicen, pues con resultados, qué es lo que ha pasado
Esa es la parte que podemos platicar. Fiscal, entiendo que si bien desde la llegada y ya lo platicamos con Augusto Chacón, desde la llegada de Eduardo Almaguer como fiscal general del Estado, se han admitido muchos problemas que antes no se admitían, ¿no? Que no se admitían en el periodo de Luis Carlos Nájera en particular, ¿no? Relacionados con desaparecidos, con violaciones de derechos humanos, violaciones de derechos a las mujeres. Sin embargo, me parece, y usted me dará su opinión, que la mayoría de las acciones que se han llevado son más bien mediáticas. Es decir, no vemos acciones contundentes que puedan reducir realmente los impactos de violencia contra estos segmentos de la población. Por ejemplo, en materia de tortura, hasta donde tengo entendido, nada más se ha procesado a un elemento de toda la fiscalía por tortura. Es decir, no es más mediático que realmente efectivo las acciones que se han tomado hasta el día de hoy. A ver, a partir de esta nueva etapa no se ha recibido ninguna recomendación que haya sucedido del 9 de julio del 2015 a la fecha. Las recomendaciones que se han dado por tortura han sido antes de esta fecha. Sí. Estaremos nosotros viendo por el procesamiento en dos variables. La primera variable es, desde luego, la parte, por así decir, reactiva, es decir, cero tolerancia a esta deleznable práctica, cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a la impunidad, y que quien se atreva o quien lo siga practicando, porque precisamente es un modus operandi que se tenía de tiempo atrás y es una escuela que viene desde de décadas, ¿no? Procuraduría, etcétera, para poder investigar. A final de cuentas, quien lo sigue haciendo, se llevan alrededor de 270 funcionarios públicos que han sido despedidos, en algunos casos procesados, en algunos casos sancionados. Aquí la parte es, a final de cuentas, establecer esa ruta para poder decir hasta aquí. No podemos nosotros de la noche a la mañana cambiar una práctica que se ha venido dando, pero sí poner las reglas que quien lo siga practicando queda de alguna manera a expensas de los castigos correspondientes. Esa es la parte reactiva. Pero lo más importante que se ha ido construyendo es una parte de otorgarle las nuevas herramientas, es decir, la parte preventiva. Estas nuevas herramientas es a través de una reconversión. El elemento que tiene 15, 20, 25 años y que ha sido reiteradamente una serie de prácticas, ponerlo. No solamente darle cursos, talleres, meterlo de alguna manera a capacitación, sino estar vigilando de manera constante su actuación, estar auditando, estar, ahora sí como dicen, encima de su vigilancia para que no vuelva a pasar. No hemos recibido en la actual etapa de esta nueva fiscalía ninguna queja de tortura. Todas se han venido dando a partir de esta entrada. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que en este cambio, en este año y meses, año y días, en donde a partir del 9 de julio hay esta nueva etapa, hemos al final de cuentas visto que sí ha habido un cambio, al final de cuentas en someter, se ha venido dando en un porcentaje, aquí tengo la cifra, sí, de aproximadamente, te lo comento, en quejas 29% menos con respecto al mismo periodo anterior, en conciliaciones 91% más, en las colaboraciones con la Comisión Estatal de Derechos Humanos 59% más y en las colaboraciones con la Comisión Nacional de Derechos Humanos 44% más. En las recomendaciones llevamos un 7% menos con respecto al año anterior, pero vuelvo a repetir, solamente ha habido 2 recomendaciones que fueron en el centro penitenciario, sí, por la muerte de unos internos, en donde se ha dado 2 en este nuevo periodo. Y en contraposición, la capacitación a los servidores públicos ha sido 96% más con respecto del mismo periodo anterior. Es decir, apostar en esta parte de la reconversión, de la capacitación, de otorgarle más herramientas, sí, ha sido a través de convenios con la Comisión Nacional y con la Comisión Estatal para poder en sus institutos de formación y capacitación tener esta oportunidad para poder dar capacitación. Eso es te lo digo claro, en ese monstruo de 13,500 personas, claro, que trabajan en esta área tan sensible de la Fiscalía. Ahora, fiscal, por más que no haya recomendaciones, sabemos que la tortura sigue existiendo. Incluso puede ser que no se denuncie, es decir, que la gente tenga miedo a denunciar porque puede ser que vuelvan por ti, que un policía se vuelva loco y las tome contra ti. Es decir, ¿no crees que tendría que haber operativos mucho más finos, mucho más particulares para que la gente se anime a denunciar y que la gente entienda que la tortura no es una cuestión normal? Es decir, que hay una violación de derechos humanos muy grave ahí. Totalmente, la cultura de la denuncia, la cultura
en ese sentido de hacer la confianza una parte importante de la colaboración, cosa que ha habido un abismo entre la autoridad y entre la parte que tiene que ver. Eso desde luego es un reconocimiento. Nosotros desde la trinchera del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana hace un año veíamos esa reconstrucción tan importante de colaboración. Fíjate que aquí tenemos una parte muy importante. El eslabón que nosotros consideramos más débil en este momento son las policías municipales. Sí. Y las policías municipales, con un municipio de los 125 municipios que tiene el Estado, con una parte de autonomía, con una serie de atribuciones que les otorga el artículo 115 constitucional, desde luego se tiene que entrar también para poder capacitar y reconvertir a estos policías municipales. Nosotros estamos trabajando en la trinchera que nos corresponde, que es la parte que tiene que ver con la policía estatal, la parte de los ministerios públicos, con los nuevos, las nuevas reglas que nos marca el nuevo sistema de justicia. Y tenemos aquí uno de los grandes retos, que es la parte de, en este caso, el primer respondiente, el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, que responde al Código Nacional de Procedimientos Penales en estas nuevas reglas, y hay que capacitar de manera muy adecuada a el primer eslabón. Sí. Que es la parte del municipio. Ahí vemos de alguna manera uno de los grandes retos. Donde puede haber más violaciones de derechos humanos es a través del primer contacto, que es el municipio, entiendo. Esa es una parte que tiene que reconvertirse. Ahora, como autoridad, como Estado, son los 3 niveles que tienen que dar respuesta. A veces la persona no sabe que fue un municipio el que violó sus derechos y sin embargo, al final de cuentas, lo que hace es hacer responsable a todo el gobierno. Aquí tenemos nosotros que trabajar de manera muy adecuada en capacitar en convenios, y eso es lo que estamos nosotros viendo con las autoridades municipales para al final de cuentas reconvertir y dar una función de manera muy adecuada. Oye, te pregunta Francisco Medina, Francisco Macías, quien por cierto es defensor de derechos humanos en Jalisco y un especialista en el tema, te pregunta, ¿ya no se tortura en Jalisco? ¿Hay acceso a la justicia para ello? Es decir, desde tu punto de vista y por lo que los datos que nos decías en términos de recomendaciones, ¿crees que no hay tortura en Jalisco? No, a ver, se reconoce y nosotros reconocemos que desde luego sigue existiendo esta deleznable práctica. Claro que sí. No se puede acabar décadas que se han venido de alguna manera haciendo estas malas prácticas. Lo que estoy nosotros diciendo es que en el primer punto, a través de esta nueva etapa, el reconocer esta práctica es el inicio para poder resolver. Es decir, el tomar el toro por los cuernos, decir, si hay esta práctica, vamos de alguna manera a sancionar. Vuelvo a repetir, alrededor de 270 funcionarios públicos, muchos de ellos sancionados. A final de cuentas, no es únicamente en la parte de la Procuración de Justicia. Tú me hablas de que han sido pocos sentenciados por tortura. Y consignado una nada más, ¿no? Pero eso ya en el sistema de justicia penal no compete únicamente a la área de la Fiscalía, sino se va a otra área en el proceso penal, que es el área del Poder Judicial, donde se da la administración e impartición de justicia. Aquí también hay otra parte que tendremos nosotros que impulsar para que se dé de manera muy adecuada. Sí sigue habiendo, pero si lo hay, ya hay los castigos, hay cero impunidad, ya no se protege y está echándose a andar el mecanismo de capacitación para poder tratar de incidir en esto preventivamente, y que es una etapa que la vamos a ver bien. Entonces, claro, al final de cuentas es como se está tomando la situación del problema. Antes de irnos al corte, fiscal Dante Aro, se han interpuesto en lo que va del primer semestre de este año poco más de 500 quejas contra la Fiscalía en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De esas 400, poquito más de 400, son contra la Fiscalía Central en particular, y en particular, si ponemos, digamos, en términos de instancia, la Policía Investigadora Fiscal. ¿Ya has hablado con el fiscal central de esta situación? ¿Qué está pasando con la Policía Investigadora? Sí, aquí hay una enorme necesidad de estar en estos procesos de reconversión. Precisamente la Fiscalía Central es la corporación que tiene más inconformidades. Muchas de ellas nosotros se estudian y se dan, muchas son procedentes, algunas otras obviamente se dan en la parte de conciliación, sí, cuestiones obviamente que tienen que ser, pero sobre todo en un eje que nosotros estamos pidiendo, que es el total estricto de respeto a la dignidad de las personas. Pueden seguir la parte de los procesos y hay que decirlo, hay que reconocerlo, que estamos nosotros entrando en este nuevo sistema de justicia con una serie de pasos, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, en donde se está dando esta nueva introducción de este nuevo sistema, y no es de la noche a la mañana. Hay que estar en esa etapa de cantamiento. También la Comisaría de Seguridad Pública del Estado, específicamente Fuerza Única Metropolitana, sí, y Fuerza Única Regional,
es la parte también que nosotros estamos trabajando. La segunda, con ellos. ¿no? La segunda con lo que vemos. Ahora, aquí son quejas que se presentan ante la comisión. La parte que ellos, porque el que está sancionando la violación de los derechos humanos es la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Después en el proceso nosotros recibiremos la recomendación, parte, eso. Quejas, conciliaciones y recomendaciones. En eso estamos nosotros esperando y estamos Es decir, trabajando. estas 500 no necesariamente se traducen en eso. No, se tendrá que Son nada estudiar. más denuncias de ciudadanos. Sí, que al final de cuentas sienten que fueron violados sus derechos, van y levantan las quejas, pero a la hora de hacer un proceso de las diferentes visitadurías, sobre todo la primera visitaduría, estarán ellos de manera muy seria, adecuada, haciendo el trabajo y después en su determinación nos lo harán saber. Aquí nosotros tendremos una colaboración, hay que decirlo, que hemos nosotros sido también muy colaboradores y nos han, a través de un convenio, a la semana de que un servidor tomó protesta en septiembre, hicimos la parte de este convenio para poder recibir capacitación por parte de los instructores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y trabajar conjuntamente en lo que nosotros queremos. Al final de cuentas se está viendo en esta circunstancia, no negar, hay todavía una serie de circunstancias, pero sí hacer las acciones correspondientes para poder resolver y sobre todo invitar que si hay todavía el señalamiento, que nos lo hagan saber. Nosotros estamos en Calzada Independencia 778, esquina con la calle Hospital. Déjame ir al corte fiscal. Estamos platicando sobre la situación de los derechos humanos. Escríbanos, denos su opinión sobre pues, qué opinan de la situación de los derechos humanos en Jalisco, si se han degradado, si no, en los últimos años. WhatsApp en cabina 33 18 80 76 41. 9 de la mañana con 35 minutos en conversación con el fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro, platicando sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco. Fiscal, está el asunto de los desaparecidos. Y en este tema de los desaparecidos, primero, no nos ponemos de acuerdo en las cifras. Llevamos buen tiempo discutiendo, la Fiscalía tiene las suyas, las comisiones las organizaciones de la sociedad civil tienen otras cifras también. ¿Cómo estamos en materia de desaparecidos, fiscal? ¿Y qué se está haciendo realmente para encontrar a estas personas, todos estos jaliscienses que pues están lejos de casa? Claro, primero es un tema de los más sensibles. Las personas, hombres o mujeres, niños, adolescentes, adultos, familiares que se encuentran no localizados, ausentes, desaparecidos, sí. Desde luego que es una de las grandes tragedias que se viene arrastrando. Hay que decir que esto es una situación en donde nosotros al llegar vemos que este es uno de los focos rojos, se tiene que atender de manera inmediata y la situación es que al final de cuentas se tienen que poner de acuerdo, no solamente las situaciones que tienen que ver al interior del estado, sino en todo el país. Y el primer punto que nosotros hacíamos cuando acudíamos a la Procuraduría General de la República de la Ciudad de México en reunión con las diferentes procuradurías, fiscalías. No tenemos un protocolo único de actuación en materia de desaparecidos. Estamos esperando todavía por parte del legislativo la legislación correcta, adecuada para la parte que tiene que ver con desapariciones y que se pueda estipular de manera muy clara las desapariciones forzadas y no solamente por las autoridades o entes públicos, sino también desapariciones forzadas públicas y privadas, claro, por otras cosas. Entonces esto al final de cuentas deja, pero algo todavía más que pudiera de alguna manera ahondar es se ha venido trabajando en poder sistematizar esto. Por parte de la reunión de procuradores, el fiscal general del estado de Jalisco, el licenciado Almaguer, ha propuesto la parte que tiene que ver con la creación de un banco de datos, la parte que tiene que ver con el poder acceder a el registro de hospitales, de bancos, de centros psiquiátricos, de aeropuertos, de otros lugares, para poder sistematizar. Tan es así que se tuvo que entablar conversación con la parte de la Cruz Roja Internacional a nivel internacional, es decir, su organismo internacional, sí, para que pudieran proporcionar de manera gratuita un software que se le llama la parte de AMPM, antes mortem y post mortem. ¿Qué significa esto? Se tiene que sistematizar esta gran problemática, porque por un lado hay muchos no identificados, muchos que están en las diferentes morgues, en los CEMEFOS, que están sin identificar, y por otro lado hay una lista muy grande de personas que están desaparecidas. No hay la oportunidad de hacer ese cruce de información. El rompecabezas que se tiene que armar tiene que ser de manera muy clara, sistémica, y que viene arrastrándose. Ese es uno de los errores en el FODA,
de las amenazas y debilidades que se tienen. El caso del Estado de Jalisco, en primer término, se reconoció hasta las llamadas telefónicas, denuncias que se han dado, y el número, al final de cuentas, de que se tenía, inclusive Amnistía Internacional tenía menos, una cifra menor. Se está dando hacia lo que es mayo del 2016, a finales de mayo del 2016, desde 2006 a 2016, la cifra total de 3.326 personas que se encuentran en esta década, así 2006 es, al 2016. Ahora, hay que decirlo que fue una apertura en donde se tiene que dar, pero en esta clasificación que se empieza a hacer y que es un ejemplo que se hace Jalisco, al menos reconociendo que hay un problema, se puede ver que de esta cifra, el 5.68 son personas extraviadas. Es decir, 189 personas. Y luego personas ausentes voluntarias, porque también de alguna manera se van y no quieren saber por agresiones. Ahorita voy a ver específicamente el caso de lo que está pasando con jóvenes y sobre todo con mujeres. El 12.12, 403 personas que se fueron y que no quieren volver y que no quieren que las encuentren y que están de alguna manera... 413 de las 3.300. Y luego viene las personas no localizadas. No hay en su expediente datos que puedan decir que a final de cuentas puede haber de un delito o que se pueda dar, y que son principalmente estas cifras a partir de el 2006 hacia lo que es el 2012, 2013, que es el 69.75, el pico. Son 2.320 personas que a final de cuentas están en esas condiciones y que han venido rezagándose, inclusive hay algunas que están pues ya cumpliendo 9, 10 años, y las cifras que realmente están vinculadas por la testimonial, porque en la carpeta de investigación vieron que se lo llevaron, que pueden estar criminalizadas, son el 12.45. 414 personas son las que se pueden hablar de personas desaparecidas que están vinculadas con la delincuencia o que presumiblemente hay un delito detrás de esto. Aquí, al final de cuentas, al hacer esta sistematización, puede decirse, bueno, la cifra de poder atacar esto es que efectivamente la área especializada de la Fiscalía pueda trabajar en ese sentido. Yo te voy a decir una de las partes que teníamos un problema, que es en el caso de las mujeres. Mujeres desaparecidas. A partir del 8 de febrero, el señor gobernador Jorge Aristóteles Sandoval emite una declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres después de que hay un grupo intersectorial y multidisciplinario de expertos que pudieron hacer una serie de recomendaciones. Salieron 17 recomendaciones y dentro de estas se emite la alerta de violencia. Hay una que es la creación de manera urgente de una unidad de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. Solamente el estado de Chihuahua la tenía por la sentencia del campo algodonero del 2009, y es lo que se denomina la parte de protocolo ALBA. Sí. ¿Qué significa esto? Pues un instrumento que se coordina con las diferentes instancias, con medios de comunicación y con la sociedad civil para en el menor tiempo posible localizar a una niña, a un adolescente o a una mujer que se encuentre desaparecida. Teníamos nosotros un problema en redes sociales, en diferentes información, donde hay verdades a medias, donde hay exageraciones o donde hay con justa razón y subían, y eso generaba obviamente una desinformación. Al final de cuentas, en la sistematización, el protocolo ALBA viene a resolver a partir de el 9 de abril, que fue publicado en el periódico oficial, ya esta sistematización. Y te lo platico, no sé si me... Sí. Te lo platico de manera muy clara. Fíjate que han sido alrededor de esta fecha... ¿De abril? Del 9, del 10 de abril, que es cuando entra en vigor, ¿sí? Porque es el el día protocolo siguiente. ALBA. Así es. A la fecha, 503 personas, niñas, adolescentes o mujeres que se encuentran en un registro de desaparecidas. 503. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en la clasificación que se da, estamos nosotros viendo que el 89%, o sea, casi el 90% ya se ha logrado localizar durante un periodo corto, de 24 a 72 horas se localiza, que son las fases que tiene el protocolo ALBA. La primera fase dura 24 horas. Se hace ministerial, se tiene un centro telefónico disponible las 24 horas, que la persona, el familiar, pues en este caso la persona que tenga la noticia de que hay una desaparición,
tan solo marcar el 066 o el 911 o acudir ante la policía municipal, estatal o ir al Ministerio Público a reportar esto, de inmediatamente se inicia de manera ministerial. Ahora, fiscal, para clarificar los datos, en el protocolo ALBA está dando el resultado de que el 85-90% de los reportes por desapariciones se logran atender en el periodo de 24 a 48 horas. Es correcto. Se logra atender y se logra ver que al final de cuentas se trata de un problema que va más allá, es el resultado, la parte que tiene que ver con esta desaparición, esta ausencia voluntaria, pero estamos viendo nosotros que hay un problema muy fuerte en la sociedad, en el tejido social, sobre todo en la familia, con violencia, con problemas de adicción, sí, con aparte de agresiones, cuestiones que tienen que ver con que las expulsa del hogar de alguna forma. Se quieren ausentar voluntariamente, a veces lo hacen por diversión, que es otro de los casos, a veces por adicción, a veces por necesidad de irse del agresor. Porque y a veces son golpeadas. Sí, y solamente un porcentaje mínimo están relacionadas con la parte de la delincuencia organizada. Ahora, fiscal, y en materia de desapariciones forzadas, ¿cuántas se han logrado codificar o catalogar bajo esta categoría de desaparición forzada? ¿Cuántas de las que tenemos en Jalisco? Bueno, al final de cuentas, lo que nosotros vemos es de las denuncias que se han presentado, están en proceso de estudio, porque no hemos tenido ninguna recomendación todavía en la parte que tiene que ver con desaparición forzada. No estamos negando, al final de cuentas en eso, de que no pueda haber. Al final de cuentas nosotros estamos en la certeza de que puede presentarse. Está en estudio, al final de cuentas ahorita en los papeles que yo tengo, no se ha dado ninguna todavía, en el sentido de que ya tengamos una recomendación específica de desaparición forzada, que esa es la parte. Hay algunos casos que se están estudiando, que se están de alguna manera viendo, que todo indica, y al final de cuentas estamos nosotros viendo si es desaparición forzada por particulares o por funcionarios públicos en ese sentido. Vamos al corte fiscal, seguimos platicando sobre derechos humanos. Nueve de la mañana con 50 minutos, algunos mensajes de nuestro auditorio. Dice terminación 5014, el fiscal primero debería tener el resultado de las pruebas de ADN porque la dependencia no cuenta con esta información. Mi hermano tiene 2 años desaparecido y hace unos meses en la fiscalía nos informaron que no tenían el resultado. El discurso que da el fiscal de derechos humanos se escucha muy bien, pero la realidad es que la fiscalía no trabaja para buscar a los desaparecidos y las familias no reciben información sobre el avance de las averiguaciones previas. Las asociaciones realizan un mejor trabajo y apoyan más a las familias que las autoridades. No sé, fiscal, si quieres responder algo en relación a este tema. Sí, nosotros estaremos en reunión precisamente este viernes. Viene el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Estaremos obviamente también reuniéndonos con la CEPAT y estaremos reuniendo con la Fundación por Amor a ellos, a ellas. Y bueno, al final de cuentas es un tema sensible. Nosotros reconocemos que ha habido malos funcionarios que no atienden de manera sensible, que no se ponen en la piel, en los zapatos de quien está sufriendo esta tragedia. Desgraciadamente sigue habiendo, y eso es precisamente la tarea de estar rompiendo. Yo estoy en la mejor disposición de abrir, impulsar. Hay que decir que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es una institución que ya no pertenece a la Fiscalía, sí, y hay la enorme necesidad, que lo he dicho, de el tener un banco de datos de genómics a nivel nacional, que tenga de alguna manera con las huellas dactilares y con una serie de situaciones que se pueda dar. Aquí hay que establecer que hay la Ley General de Atención a Víctimas, la Ley Estatal de Atención a Víctimas, la parte de los nuevos procedimientos que efectivamente nos hablan de el conocer la verdad, el acceso a la verdad que tienen que tener las familias. Me parece muy claro, solamente que hay excepciones, y eso lo pongo. Las excepciones muy claras es la parte del sigilo de las averiguaciones, sí, en la investigación, y cuando se encuentra involucrado algún miembro familiar, es donde es el menor de los casos, es excepción. La regla general es que se le pueda dar, y en ese sentido estamos transitando para que haya una mejor atención. Y si tienen algún reporte, alguna queja, inmediatamente nosotros estaremos obviamente en la mejor disposición. Vuelvo a repetir, Calzada Independencia Norte 778, esquina Hospital, estamos ahí para recibir. Y si su averiguación va lenta, si los han atendido mal, si lo han querido extorsionar, nosotros tenemos la parte de la consigna y sobre todo la obligación de hacer eco y sobre todo denunciar a esta persona para que se vaya.
Nos dice, buenos días, soy Alejandro Arriero. Para mí la Comisión de Derechos Humanos es una farsa porque yo hice una denuncia por abusos de autoridad por parte de la policía de Zapopan, donde me agredieron y dañaron mi automóvil, y en el proceso le tomaron declaraciones a los agentes y los muy cobardes dijeron que ellos no fueron. Y ahí quedó todo, y nunca me pagaron mis daños y nunca se les castigó. Así que la comisión es partícipe de la impunidad. Yo hice esta denuncia también en mayo cuando invitaron al señor Cibrián, y él dio una evasiva a esta denuncia, en lugar de buscar la forma de darle seguimiento a mi denuncia. Así que estoy de acuerdo con ustedes que ese señor es muy débil para ese cargo. Gracias. Nos dicen 5072. Buenos días, ¿y qué opina el invitado de que nos dejen encerrados hasta por media hora sin dejar salir ni entrar a funcionarios y personas que acudimos a la fiscalía? Que porque el fiscal va a llegar o salir de su despacho. Bueno, supongo que se refiere a los operativos que hay en torno a la seguridad del fiscal, ¿no? Sí, que no lo haga saber. Yo al final de cuentas puedo emitir, nosotros hemos trabajado de manera muy adecuada con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al final de cuentas un reconocimiento para el apoyo que se ha dado, sobre todo en la parte de capacitación. Tengo que decirlo, que al final de cuentas estaremos nosotros también impulsando. Hay que decir que hay todavía mucha debilidad en la parte que tiene que ver en la parte de las policías municipales. Hay que reconvertir, hay que poner el énfasis como uno de los retos para que los policías municipales tengan la preparación adecuada y no vuelva a pasar esto que está sucediendo de esta persona que está denunciando. Nos dice terminación 5635. Buenos días a todos, un saludo a Augusto. Soy su tía, por favor, pásenlo. Por supuesto, ya lo pasamos al aire, ya se retiró Augusto Chacón de esta cabina, pero seguramente nos estará escuchando. Fiscal Dante Haro, hace algunos días, algunas semanas más bien, nos enteramos en un informe llamado, no sé si lo pudiste consultar, Atrocidades Innegables, confrontando crímenes de lesa humanidad en México. Y Jalisco aparece con un caso que data de octubre de 2010, una desaparición de 6 personas por parte de militares, o al menos eso dicen los testigos y los testimonios. Entiendo que no le toca a tu área, entiendo que también es un tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no sé si han tenido alguna información sobre qué sucedió en este asunto. Bueno, precisamente nosotros nos enteramos, informamos, tratamos de alguna manera de ver, desde luego al interior del estado, la parte del municipio de Tepatitlán o algunos otros casos se está prácticamente incidiendo, y lo que nosotros hacemos es principalmente, como es una esfera federal, ya no toca nuestras competencias, pero sí realizamos un informe, hacemos puntos peticionarios y nos reunimos constantemente, primero con la CEAF a nivel federal, con la CEAF a nivel estatal y a final de cuentas con la Comisión de Derechos Humanos para poder coadyuvar. En la medida de lo posible nosotros hacemos también parte de informar dentro de nuestras actuaciones qué puede completar al expediente para que pueda conocerse la verdad y pueda al final de cuentas castigarse a los responsables y que no vuelva a dar. Claro. La prevención, pero sobre todo la erradicación de estas prácticas, sobre todo por instancias que al final de cuentas lastiman mucho, instancias gubernamentales, en este sentido la parte que tiene que ver con los militares, ¿no? Con el ejército. Es muy esto al final de cuentas se ha venido dando a partir de la mal llamada guerra contra el narco, claro. Y que bueno, hay una continuidad en esto que nosotros hemos sido muy críticos y al final de cuentas la reconversión es lo importante que estamos apostando. Fiscal, trata de personas. El pasado 30 de julio fue el Día Internacional de Combate a la Trata de Personas. Tengo entendido que hubo una sesión de la Comisión Interinstitucional para prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el estado de Jalisco. Y bueno, y se propuso discutir un reglamento interno, ¿no? Que al parecer no tenemos reglamento interno en la materia. Que nos platiques de este reglamento y de esta ausencia, pero también qué datos tenemos sobre la trata de personas en Jalisco. Sí, bueno, de entrada la trata de personas es un flagelo social muy importante. Hay que decirlo que a nivel nacional la parte de la zona metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta se encuentran como puntos muy álgidos y hay que ver. Otra de las cuestiones es ya por primera vez el estado de Jalisco hace los esfuerzos federales que encabezaba el Instituto Nacional de Migración en la mesa de trabajo con la Secretaría General de Gobierno, la parte de la mesa específicamente de esta comisión, se están de alguna manera fusionando. La Fiscalía General tiene un espacio que nosotros hemos venido trabajando y al final de cuentas hay grandes retos. El primero es, vuelvo a repetir, un protocolo nacional
es decir, general, que pueda de alguna manera aplicarse. No es posible que el estado de Chiapas o el estado de Tamaulipas o el estado de Veracruz apliquen en lo individual y dejen nuevamente una serie de cuestiones. Tiene que haber un protocolo nacional. La otra circunstancia que tiene que establecerse y que ya tenemos, ya está prácticamente el borrador de este reglamento al interior, ya se han venido trabajando de manera muy adecuada, y los grandes retos que se dan es, por ejemplo, al interior de la Fiscalía ya se tiene la parte de ir transitando hacia una área especializada de trata de personas. Esa es una parte, y la comunicación que se tiene con las organizaciones de la sociedad civil y con las instancias correspondientes en la cultura de la denuncia, porque este es un hecho o una situación obviamente de ocultación, y en este sentido se tiene que trabajar para que se pueda, quien quiera que los ojos de la sociedad se conviertan también en los ojos de las autoridades, en los oídos, para poder denunciar de manera muy adecuada y poder dar por al menos un ataque frontal a todas estas problemáticas que se tienen. ¿Tenemos datos de trata de personas en Jalisco? ¿Cuántas personas son afectadas? Bueno, hay un área específica de trata de personas que se tiene, no traigo los datos ahorita conmigo, pero sí es un área, en la área metropolitana de Guadalajara, que se está trabajando. Nosotros vamos a tener una reunión el día sábado con la parte de Gardenias Tapatías, con la organización FINE, sí, donde está Juan Manuel Estrada, que es Premio Nacional de Derechos Humanos 2014, y que es el único jalisciense, esta organización, que está a nivel nacional en esta comisión intersectorial de erradicación de trata de personas, y estamos teniendo eso. Sí. Nos quedan 30 segundos. Nos dice Cecilia, ¿qué se ha hecho en cuanto a la discriminación que existe en el Centro de Inserción Femenil de Puente Grande, que no permite la entrada de las parejas o cónyuges del mismo sexo de las internas? En 10 segundos. Bueno, pues acudimos nosotros hace 15 días. A la primera boda, ¿no? Y luego en las internas. Nosotros estamos trabajando hoy desde esta comisión para erradicar la discriminación. Y van a hacer un diagnóstico, ¿no? Ya está ahorita elaborándose, está por terminarse. Pero ya dijo que iba a estar para mediados de julio, no estuvo, ¿no? No, ya está, pero al final de cuentas no es únicamente, estamos esperando únicamente la parte del visto bueno todos, pero ya está. Gracias, fiscal. Parece bien. Nosotros nos despedimos, mañana platicamos sobre Marca Ciudad, sobre esto que se anunció el lunes pasado en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Soy Enrique Tucey, nos escuchamos mañana.